¿Conocen a alguien que haya tenido un ataque de pánico? Aproximadamente unos 90.000 uruguayos sufren de ataques de pánico cada año. Es que se estima que un 3% aproximadamente de la población padece de esta condición tan inmovilizante y limitante para la vida diaria. Prepárense. Hoy en Hipnotizados, de la mano del caso de Leticia, aprenderemos qué es realmente un ataque de pánico y qué estrategias son efectivas para controlarlo. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Hipnotizados. Hoy es 21 de julio, les habla el doctor Daniel Radesca, creador de Hipnotizados, un podcast donde hablamos de hipnosis y donde buscamos explorar técnicas para superar la ansiedad, vencer la depresión y mejorar la calidad de vida. Hoy vamos a hablar de los ataques de pánico y para hacerlo vamos a utilizar un caso, el caso de Leticia. Una persona que nos envió su historia en hipnotizados.com/contacto, el lugar donde nos pueden enviar ustedes sus historias, y este caso en particular vamos a utilizar la historia de Leticia. No solo creo que ejemplifica muy claramente lo que siente una persona que padece los ataques de pánico, sino que pienso que puede ayudar a quien no lo padece a entender cómo lo vive la persona. Así que este episodio es útil tanto para quien tiene como para quien conoce a personas con ataques de pánico. Primero porque probablemente aprendan ciertas estrategias que pueden enseñarles en caso de que les toque vivenciar un ataque de pánico en un lugar público y en caso de que tengan a un familiar o un conocido que padece de esto, de seguro les va a ser más que útil. Así que sin más, vamos al caso de Leticia. Voy a leerles el mail que ella misma nos envió a hipnotizados.com/contacto, que dice así: yo quiero compartir mi historia. Tengo trastorno de pánico desde los 19 años. En la actualidad tengo 30. Llevo varios años peleando con esto y mi calidad de vida la noto peor. Me limita en salir, en pasear, en viajar, disfrutar del aire libre, etc. Trabajo en la salud. Hay veces me sucede trabajando, siento que cada vez estoy peor, lo que también me genera muchísima angustia. Me siento atrapada, como en un callejón sin salida. Hay veces me deprime muchísimo. He probado 1000 terapias, nunca hipnosis, por un miedo que me genera la propia ansiedad. En fin, es algo que deseo erradicar de mi vida para poder vivirla. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a vos, Leticia, por compartir, por poderte abrir a estas circunstancias. Así que lo que quiero es agradecerte muchísimo por compartir tu historia. No solo de seguro esta historia va a ayudar a muchas personas, sino que en muy pocas palabras Leticia logró expresar con claridad una fracción de lo que vive una persona con ataques de pánico. Me imagino lo que debe de significar pasar varios años peleando. En este caso ella cuenta 11 años de su vida que le dedicó a vivir y a experimentar de alguna forma los ataques de pánico. Y entendamos que le dedicó porque de alguna forma se involucran y es parte de su vida misma lo que son los ataques. Observen que ella lo define con palabras del estilo una calidad de vida peor, que la limita y la limita en un conjunto de estrategias, tanto sociales como personales, en las cuales se ve que cada vez puede hacer menos. Cada vez estoy peor, dice ella. Tiene una angustia tremenda. Me siento atrapada. Un callejón sin salida. Me deprime muchísimo. Habla de palabras del estilo miedo, ansiedad, deseo de erradicarlos. Si decidimos ponernos un poco en la piel de Leticia, vamos a descubrir que vamos a sentirnos como que nuestra vida va en función de lo que padecemos y no de lo que realmente podemos elegir. Es muy común que un paciente que se sienta por primera vez en la consulta me diga una frase de este estilo: doctor, sufro de ataques de pánico. En ese mismo instante le digo que personalmente prefiero que a partir de ahora le llamemos episodios de pánico. Ustedes se preguntarán cuál es la diferencia. Un ataque, una crisis, son palabras que representan dentro del cerebro sensaciones incontrolables, algo que aparece de golpe y frente a lo que no se puede hacer absolutamente nada. Nuestros pensamientos diseñan lo que sentimos y lo que sentimos nos hace comportarnos de una forma en particular.
Por lo tanto, al llamarlos episodios de pánico, sabemos implícitamente que tienen un comienzo y un final y que al menos algo de control tenemos sobre ellos. Esta estrategia la aprendí de la doctora Alejandra Ascensión, que se encarga principalmente de trabajar con adolescentes y niños a través del uso de hipnosis clínica. Y es tan importante utilizar la palabra correcta para que de alguna forma las personas puedan empezar a moldear este comportamiento. Así que a partir de ahora puede ser que se me escape, pero voy a utilizar la palabra episodios de pánico. Para entender por qué el cuerpo responde de esta manera, siempre utilizo el ejemplo del león con mis pacientes. Lo que les digo muchas veces es que imaginen que donde están ustedes ahora, en este momento, afuera hay un león. Ustedes todavía no lo vieron, pero cuando termine el podcast, por ejemplo, va a ingresar en donde ustedes están. No se preocupen, no piensen en el león ahora. Sin embargo, es imposible. Para el cerebro, cuando se impone una imagen, de alguna forma el no importa. Por ejemplo, si le digo a ustedes en este momento, no piensen en el león, automáticamente en su cerebro piensan en el león. O sea que el no es una excelente palabra, al menos para tratar de impedir que eso suceda dentro de nuestra mente. Ahora imaginemos que realmente creemos que el león está afuera. Lo que empieza a suceder dentro de nuestro cerebro es que nos anticipamos para tan solo una cosa: sobrevivir. Y por lo tanto vamos a tener una reacción a ese león, sea real o no, exista o no exista. Se activa una parte muy importante dentro de la mente de nosotros, una región del cerebro que se llama la amígdala. No tiene nada que ver con las amígdalas que se le quitan a los niños, que están en la garganta. Esta es una parte muy primaria de nuestro cerebro, encargada de provocar una reacción de huida o de pelea. O sea, que frente a una amenaza, nuestro cerebro dice, bueno, tenés que sobrevivir. Y para sobrevivir tenés que o pelear o huir. Y para eso vas a necesitar un montón de cosas. Vas a necesitar tus músculos para huir o pelear. Vas a necesitar estar alerta de alguna forma para tratar de ganarle a ese león. Y por lo tanto tu cuerpo va a actuar en consecuencia. Un episodio de pánico es un episodio repentino, de miedo intenso, que provoca esas reacciones físicas graves, principalmente cuando existe un miedo que puede ser imaginario, sin ningún peligro real o al menos aparente. Estos episodios de pánico pueden provocar mucho miedo realmente. Cuando se presenta un episodio de pánico, sienten como que la persona pierde el control, que está teniendo un ataque cardíaco o incluso que se va a morir. Los episodios de pánico suelen comenzar de manera súbita, de repente. O sea, nuestra mente activa esta amígdala y prácticamente de manera inmediata se desencadena una secuencia de acciones en nuestro cuerpo. Como esto ocurre tan rápido, sin advertencia, de alguna manera nos agarra de sorpresa, y esa sorpresa tiene un impacto también en nuestra propia mente y en nuestro propio comportamiento. Puede aparecer en cualquier momento. Cuando estás manejando, en un shopping, cuando estás profundamente dormido o por ejemplo en el medio de una reunión de negocios. Pueden ser episodios ocasionales o pueden tener una cierta frecuencia. Los episodios de pánico habitualmente tienen muchas variantes, pero los síntomas normalmente alcanzan su punto máximo en tan solo unos minutos. Después de que ese episodio de pánico desaparece, la mayor parte de las personas se sienten como fatigadas, exhaustas, cansadas. Vamos a ver algunas de las sensaciones y expliquémoslas basadas en esa analogía del león. ¿Qué es lo que sienten las personas? Sienten una sensación de peligro, sienten la mayor parte una sensación de miedo a perder el control o a la muerte. Y, claro, la sensación es que te coma el león. Empiezan a tener taquicardia y palpitaciones. ¿Por qué es esto? Hay más sangre a los músculos para huir o atacar. Entonces el corazón necesita bombear más para llevar esa sangre a los músculos. Necesitamos huir o atacar. El león, al menos en nuestra mente, es real. Por lo tanto, nuestro corazón, empieza a latir mucho más rápido. Aumenta la frecuencia respiratoria. Y claro que sí, empiezan como a agitarse, respiran rápido. Es que necesitamos más oxígeno a esos músculos
que tiene que ser trasladado a través de la sangre, de ahí que el corazón está latiendo cada vez más. Empezamos a sudar. ¿Por qué empezamos a sudar? Porque de alguna forma sube la temperatura del cuerpo por esa mayor circulación de sangre, lo que demanda de alguna forma el sudor para favorecer esa refrigeración y mantenernos a una temperatura relativamente estable. O sea, sudamos y al sudar baja nuestra temperatura. Empiezan a experimentar temblores o sacudidas. Es que claro, está esa activación muscular. Sienten una sensación de falta de aliento o una opresión en la garganta. ¿Y esto es por qué es? Porque los músculos del esófago y la garganta se contraen. Parece que el efecto es, digámosle, una sensación como ligera de estrangulamiento que la gente siente, y ocurre porque el acto de la ingesta de los alimentos es una acción que es incompatible con la huida. No es momento de comer, no es un momento de hacer la digestión, y por ese mismo motivo también se nos seca la boca. La gente empieza a experimentar náuseas, calambres abdominales, se te cierra el estómago, digámosle, un dolor en el pecho, dolor de cabeza, mareos. Hay una sensación como de desvanecimiento, de desmayos. Hay una sensación también, digamos, de un entumecimiento, un hormigueo muchas veces en el cuerpo. Y pueden ocurrir sentimientos de irrealidad o de desconexión, como si estuviésemos en otra realidad. No podemos creer que en nuestra realidad haya un león afuera. Uno de los peores aspectos de los episodios de pánico es el miedo intenso a que se repitan. Es ese miedo tan fuerte que puede hacerte evitar incluso situaciones similares para que no vuelva a ocurrir. Siempre recuerdo el paciente que llegó a sacar una conclusión bastante errada. Un paciente que vino aquí que me decía que el único lugar seguro en el mundo era la pared oeste del cuarto de sus padres. Observen cómo fue el mecanismo. Un día fue a un supermercado que le quedaba cerca a la casa, le quedaba creo a 3 o 4 cuadras. Llegó a ese supermercado y tuvo un episodio de pánico. ¿Qué es lo que sacó como conclusión? De alguna manera, el supermercado no es un lugar seguro. Por lo tanto, otro día, quizás a los 2 o 3 días, fue al almacén que le quedaba al lado de la casa. Y cuando llegó al almacén tuvo otro episodio de pánico. ¿Cuál es la conclusión? El almacén no es un lugar seguro. Luego tuvo un episodio de pánico en el jardín, delante de su casa. Después tuvo un episodio enfrente, antes de abrir la puerta de su casa. Y poco a poco fue perdiendo espacios, hasta que el único lugar seguro era la pared oeste del cuarto de sus padres. Los episodios de pánico pueden ser muy limitantes. Recuerdo haber llegado a la casa de ese paciente y preguntarle mientras estaba sentado en una silla en la pared oeste del cuarto de sus padres, ¿cómo tenía la certeza o la seguridad de que esa silla no se iba a romper? Y ahí él me contestó, no lo sé. Entonces fue la primera instancia en la cual puse en duda su propia seguridad, porque se dio cuenta que está poniendo la seguridad afuera. Pareciera en cierta manera que siempre afuera está la seguridad, cuando en realidad la seguridad viaja con nosotros. Lo que en realidad están afuera son los riesgos. Hay más o menos riesgo. Y la capacidad de tolerar ese riesgo, de alguna manera, es la manera con que yo afronto la realidad. Hay un mensaje que me parece muy importante, y es que siempre que comiencen síntomas, principalmente de episodios de pánico, hay que consultar con el médico. ¿Y esto por qué es importante? Porque parece que cada vez vamos a empezar a actuar de manera más limitante, evitando y perdiendo terreno, lo que hace que la propia solución luego se haga más compleja. Al igual que una alarma de auto descontrolada, donde frente a cualquier persona que pasa cerca ya se activa, la amígdala se dispara frente a situaciones que no debería, y por lo tanto esa alarma no solo molesta al dueño, sino que termina afectando a todo el entorno. Cuando trabajamos con pacientes con episodios de pánico, con hipnosis, lo que necesitamos es que las personas adquieran 3 habilidades básicas. Primero, tienen que aprender a tolerar la incertidumbre, esa sorpresa. Simplemente aceptar que no sabemos muchas cosas. Podemos tolerar el riesgo sabiendo de que asumimos ciertos riesgos que existen dentro de nuestros entornos habituales, y aprender a adquirir esa habilidad no es tan complejo al principio.
Lo segundo es tolerar la incomodidad. Asumir que muchas veces cuando nos enfrentemos a situaciones similares, lo que siente nuestro cuerpo no es más que una respuesta natural frente a un estresor. Digámosle que de alguna manera nuestra amígdala está tan sensible que lo que quiere es que nuestro cuerpo sobreviva y por lo tanto nos muestra de alguna forma el mecanismo para que nuestro cuerpo huya o ataque. Y lo siguiente es adquirir control. Siempre que yo puedo tolerar la incertidumbre, o sea, asumir un riesgo que considero que es relativamente bajo, teniendo en cuenta la seguridad en mi propia persona, tolerando a su vez esa incomodidad que es normal y que siempre tenemos que afrontar a la hora de asumir algo nuevo o algo distinto, me da la sensación de que puedo controlar y hacer cosas. Todo esto nos permite salir de esa secuencia de evitación, 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 perdiendo cada vez más terreno para empezar a ganar, para empezar a avanzar hacia la recuperación junto a un afrontamiento estratégico y positivo. Pero quiero que ustedes hoy se lleven una estrategia clara, sencilla, que puedan practicar desde hoy. Un mecanismo que ocurre todo el tiempo y es el espiral del caos. ¿Qué es el espiral del caos? Cuando una persona entra y empieza a respirar y entra en este episodio de pánico, empieza a respirar demasiado rápido y en forma muy poco profunda. Entonces empieza a hacer lo que nosotros llamamos lavar dióxido de carbono. ¿Qué es? El CO2 o dióxido de carbono es lo que expiramos, lo que sacamos cuando liberamos el aire. Este CO2 que se libera, de alguna manera, necesita estar regulado en nuestro cerebro. O sea, no puedo tirar mucho CO2, porque si no me empiezo a sentir, digámosle, un poco mal. O sea, el CO2 empieza a bajar, a lavarse de nuestra sangre, de nuestro cuerpo, y el cerebro lo detecta. Empieza a sentirse al cerebro un poco como mareado y piensa que estás empeorando, cuando en realidad lo único que estás haciendo es liberando CO2. Pero dice, si te sentiste muy mal hace un rato, fíjate, ahora te estás sintiendo peor. Pero es mentira, es porque estás liberando mucho más CO2 que el que realmente tenías debido al tipo de respiración. Y por lo tanto empezás a respirar aún más rápido, lo que te baja aún más el CO2, y esto empeora los mareos y los síntomas físicos. O sea, es el espiral del caos. Me siento mal, respiro superficialmente, lavo CO2, me siento peor, lo cual confirma de que estoy muy grave, respiro aún más rápidamente, me sigo sintiendo peor y es una espiral muy cruel para la persona porque empieza a sentirse cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor y siente que no puede salir y que cada vez empieza a incrementarse más. Quiero explicar una técnica muy simple, una técnica que no solo pueden utilizar, sino que pueden enseñar en caso de que les toque vivenciar un episodio de pánico. ¿Cómo es eso? Primero, frente a un episodio de pánico, no importa las condiciones, me voy a sentar. Si no tengo dónde sentarme, me siento en el suelo. Es muy importante entender que cuando una persona está experimentando un episodio de pánico, necesita sentarse. Supongamos que ustedes están sentados en una silla o en un banco. Primer paso, sentarse. Segundo paso, ambos codos van en contacto con las rodillas. Imagínense, están sentados y ambos codos contactan sus rodillas. Luego, paso 3. Ambas manos forman una copa, como si estuvieran intentando retener agua entre las manos. Imagínense. Y lo que hacen, paso 4, colocan ambas manos cubriendo la nariz y la boca. O sea, crean una especie de tapabocas, pero con sus propias manos. Y paso 5. Respiran lo más lento posible. ¿Qué empieza a ocurrir? Al estar ustedes inclinados hacia adelante, porque al colocar los codos sobre sus rodillas y tener sus manos de alguna manera cubriendo la nariz y la boca, van a tener la posibilidad de que el diafragma, de alguna manera donde respiramos, el músculo que nos permite respirar, de alguna manera está más estirado, por ponerlo entre comillas, y vamos a poder respirar de mejor calidad. Pero no solo eso, sino que además al tener las manos juntas, cada vez que exhalamos, o sea, liberamos el aire, este dióxido de carbono que se libera se concentra en las manos y lo volvemos a inspirar.
entonces estamos autorregulando la liberación del CO2 y por lo tanto, de alguna manera, estamos evitando este lavado de CO2 continuo. Por lo tanto, ya saben, si ven a una persona que está experimentando o si ustedes mismos experimentan un episodio de pánico, de alguna manera ya saben lo que pueden hacer en 5 pasos. Le dicen, quiero que te sientes, quiero que coloques ambos codos sobre tus rodillas, tus manos en forma de copa, cubrí tu nariz y tu boca y respirá lentamente. Lo que va a ocurrir es que en tan solo 1 o 2 minutos, no más, la persona va a poder eliminar por completo la sintomatología y por lo tanto sentir que puede hacer algo y controlar estos desencadenantes. Así que en resumen, primero hay que cambiar nuestro lenguaje. Pasar de hablar de un ataque a un episodio. Estuvimos viendo el por qué el cuerpo responde de esta manera a la hora de desarrollar un episodio de pánico. Es como si esa alarma, nuestra amígdala, está tan sensible que cualquier cosa hace que se dispare. Y luego reaccionamos realmente como si nos encontráramos frente a una amenaza. De alguna manera nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia y quiere que huyamos de la escena. De por cierto, vimos que casi siempre queremos evitar o escapar de las situaciones. Y que toda esta sintomatología no es más que la respuesta natural de huida. Así que con la hipnosis vimos que tenemos que aprender a enfrentar de manera diferente, tolerando la incertidumbre y tolerando esta incomodidad, y para sentir de alguna manera que podemos controlar la situación. Y algo que sí podemos hacer o enseñar en caso de que nos encontremos en una situación donde otra persona está vivenciando un ataque de pánico es darle un poco de control con esto de la respiración. Así que una forma de controlar es haciendo la respiración que evita el espiral del caos. Simplemente sentarse, ambos codos sobre las rodillas, colocar las manos en forma de copa, cubrir la nariz y la boca con estas manos y respirar lentamente. Así que muchísimas gracias por escuchar hasta acá. Espero que estas instancias le agreguen valor, así que si les gustó pueden agregarnos a su biblioteca de Spotify o ponernos 5 estrellas en iTunes o la plataforma que a ustedes más les guste, eso nos ayuda muchísimo. Así que si creen que estos episodios pueden ser de utilidad, pueden compartirlos con otras personas por sus propias redes sociales, así que súmense si quieren a nuestro Instagram, hipnotizados_ok, y ahí van a recibir algunos tips, van a tener algunos detalles, siempre las publicaciones van a estar actualizadas. Y también pueden elegir enviarnos un mensaje directamente a hipnotizados.com/contacto. Nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Hipnotizados, porque saben muy bien que su mente no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Chau, chau.